El siguiente programa contiene 0% de análisis y 100% de insultos. Si no estás dispuesto a escucharlo, te sugerimos te retires y vayas a un lugar seguro. Si a pesar de la advertencia decides quedarte, te recomendamos escuches el programa completo antes de irte a quejar en Twitter. Bienvenidos sean Pachuco, Cholos y Chairos a este podcast donde hablaremos, discutiremos, chismorrearemos y trataremos de analizar los sucesos políticos que atraviesa México, esa cosa sucia que llamamos politiquería. Así que quédense en este podcast que tiene más contradicciones que Morena cuando se defiende de Morena. Y hoy por fin regresan los invitados después de muchos programas. Fue un verdadero lío porque lo tenemos conectado. Nos costó un buen rato enchufarlo porque tuvimos que enchufarlo entre varios. Quiero que reciban con un gran aplauso a mi pompi favorita, Edgar. ¡Eh! Olis. ¿Cómo te sientes, pompi? Bien a gusto, descansando un ratito. Ok, nada más vamos a darle continuación a un tema del que ya hemos estado hablando. Y es un tema que lleva ya un mes en discusión, pero curiosamente en México, en las mañaneras, ¿cómo se llaman los programas del Canal 22? Del Chamuca TV, ¿no? Sí, Chamuca TV. En esos programas no han tocado este tema, porque resulta que los médicos cubanos, al final, que enviaron como especialistas a México, al final no son médicos y chance no son cubanos. Una gran tragedia. Y es que esta información la da a conocer la ONG Prisoners Defenders. Lo hizo a través de un Twitter y a través de un comunicado, una vasta investigación. Ya saben que toda la información se las dejo en la parte de la descripción, y que nos deja un audio que comparten algunos doctores muy interesante, donde ellos comentan este arduo entrenamiento y acondicionamiento que les dan de medicina que dura 3 días. El 100% nos quitaron el pasaporte. El 100% entramos en la Fuerza Aérea Mexicana. El 100% entramos por los aeropuertos militares. Y desertaron 17. La primera fue una doctora de Holguín, ya una señora mayor. Los demás desertaron de diferentes hoteles donde estaban. Cuba no suelta a los especialistas, y mucho menos para México, por el miedo de que se le vayan a ir y a quedarse sin especialistas, ¿me entiende? Mucho menos para México. Los médicos que manda para México son militares y médicos que no tienen especialidad ninguna, es decir, que son MGI, son médicos que trabajan en consultorio, en atención primaria en Cuba, por el miedo que tiene de que se le vayan los especialistas. Cuba tiene miedo de quedarse sin especialistas. ¿Entiende lo que le digo? Por eso lo que mandó en la pandemia fue exactamente lo mismo. Fueron médicos que no trabajan especialidad ninguna. Y cuando les hace falta algo en específico, como hicieron con nosotros, que en 5 días prepararon 123 intensivistas, fue en 5 días una preparación de intensivo con unos ventiladores Sabina que no tenían nada que ver con los ventiladores de México, porque México tiene tecnología de avanzada, que parece que eso nunca lo supo Díaz-Canel, que México tenía una tecnología de avanzada y que sus técnicos tienen una preparación que no la tiene ningún técnico de Cuba. Y lo que más llama la atención es que estos son militares. Al final del día, lo que ellos nos comentan es que Cuba no está dispuesta a mandar sus especialistas, porque primero se queda sin especialistas en Cuba, y después te queda los especialistas que salen, descubren el mundo real y dicen, yo tengo posibilidades aquí afuera, con permiso, y ya luego terminan trabajando en Televisa haciendo novelas. Pues, ajá, dime. Sí, o sea, sí sorprende la diferencia, ¿no? Económica, pues hay casos, ¿no? De futbolistas, ¿no? Que vienen de Centroamérica y se terminan dando a la fuga cuando vienen a jugar a México, ¿no? Entonces no es de sorprendernos que también llegue a pasar en Cuba. Y justo los especialistas entre comillas que nos mandaron,
son médicos generales que no terminaron sus estudios, o son militares que simplemente recibieron un curso básico, ultra rápido de cómo atender al COVID, y que luego llegan aquí a México y descubren que aquí en México tenemos tecnología de punta, o sea, que es tecnología básica, pero que allá no tienen. Y entonces llegan con poco conocimiento a hacer algo que no saben con maquinaria y elementos que tampoco conocen. Y sí, no, si son militares, pues solo conocen los fusiles. ¿Tú A eres mí les militar? pedimos mucho. No, pero conozco varios. Bueno, Y pues por fusiles supuesto también. el PAN se colgó de esto, así como tú del vicio, y lo señaló porque esto pues evidentemente estamos hablando de un nuevo tipo de esclavitud. Pues no es que haya dejado de existir, ¿no? La esclavitud, solo te pusieron 8 horas, ¿no? En la Constitución. Entonces, ¡Ay, qué bonito! Por cierto, estos médicos es como si México enviara a todos sus doctores simis a Europa. Así de cabrón está la cuestión, y que además lo están pagando a un precio exagerado. Ya decíamos que un médico con maestría y con especialidad aquí en México gana unos 25,000, y a uno de estos médicos supuestamente les van a pagar entre 30,000 y 50,000 pesos a cada uno, que al final no los van a recibir ellos, sino los va a recibir el gobierno de Cuba. sí, de hecho, pues justo cuando llegó la primera brigada a México, hubo esos comentarios, ¿no? De que eh, estaban pagando más sueldo, ¿no? De lo que les pagaban a los médicos mexicanos y que no estaban trabajando o haciendo lo que habían venido a realizar, ¿no? Que era el apoyo, ¿no? Contra el COVID. Y terminaron posando en revistas de telenovelas. Para ser famoso, ¿no? La fama también deja. Y para ser elegidos toman un curso llamado Adiestramiento Ideológico Comunista. Y por ejemplo se terminan cambiando los nombres, si se llaman Cuauhtémoc, luego se llaman Cuauhtemorx, se llaman Margarita, se cambian el nombre a Margarita. A Lenin Federico. Ay, pues yo creo que aquí lo que tendríamos que pensar es cómo queda el gobierno mexicano y todo el país en sí, porque pues al final nos llevan a nosotros con sus decisiones, contratando este tipo de servicios que son, que sí al final son un nuevo tipo de manejo de esclavitud. Cómo utilizan a los humanos como mercancías. Estamos hablando de un tipo de trata de blancas, bueno, trata de Mm, morenos. sí, pues es que es complejo, ¿no? Pero sí, nunca ha dejado así como una esclavitud, ¿no? De existir como tal, ¿no? Simplemente pues hemos pasado a legalizarla de alguna manera y pues nos seguimos enfrentando, ¿no? Y la minería también es un caso de esos, ¿no? El caso que está sonando con los mineros que siguen atrapados, bajo qué condiciones trabajaban, ¿no? Entonces, no es de sorprendernos que pasen la medicina, que pasen la minería, ¿no? Si no hay diversos factores y acciones que no visualizamos, ¿no? Sí, el caso de la minería es muy interesante porque dentro de las zonas donde hay puras mineras, todos conocen o todos tienen un familiar que es minero, y que muchos no tienen contrato, no tienen seguro, no tienen, trabajan al día y no hay registro de que estés trabajando ahí. Si te pasa un accidente, si sufres algún percance, no tienes manera de reclamar. Lo mismo pasa con algunas constructoras. Es muy común en México esa leyenda famosa de que para que un puente no se caiga hay que enterrar algunos muertitos, pero la verdad es que es gente que se murió mientras estaba construyendo el puente, y para eliminarse papeleos, investigaciones, reclamaciones, pues mira, échale lo que sobró de mezcla, hay que quede bien El chalán. tapadito, que lo Sí, descubran ¿no? cuando se caiga. Se cayó el chalán y ahí que cuide bien la obra. y hablando de chismes que hemos seguido en este podcast, pues otra vez
este personaje llamativo, extravagante, la fan número uno del abuelito que tenemos en Palacio, Laida Sansores, exhibió un nuevo audio de Alito Moreno donde Alito presume que se va a comprar un nuevo carrito, uno que lo va a meter ahí a la base para trabajarlo. Un carrito tamalero, Un carrito triciclo. tamalero. Bueno, en la grabación se escucha que él está preguntando, o sea, es como cuando tú vas a la tienda, oiga, no tiene de este color, híjole, yo lo buscaba en verde, pero no, lo tienen azul, no, ¿sabe qué? Después regreso. Eso es básicamente lo que está haciendo Alito, está preguntando por un carro, se ve que tanto el que lo vende como Alito no saben del tema y que están ahí improvisando, pero a mí lo que me llama la atención es cómo se obtienen estos audios famosísimos que saca semana con semana Laida Sansores. A lo mejor Arito se los vende por 20 pesos. Yo creo que los dos están peleados porque uno le quitó el botox al otro y por eso llevan rato peleándose. Sí, puede ser. O los mismos de precio lo pasan, ¿no? El modelo del que hablan, que de nuevo no es un problema ir a preguntar, porque a lo mejor es lo que está haciendo Alito, y Alito va a preguntar, se ahorró unos milloncejos de pesos que obtuvo de una tanda que armó con algunos gobernadores, de una pirámide, ¿no? de una pirámide. El auto que está preguntando es un McLaren 720S y un McLaren 650S que valen entre 9 y 10 millones de pesos, que aunque muchos dicen que con un sueldo de gobernador no les alcanza, yo creo que sí les alcanza bien para comprarse este tipo de lujos, y hay pues, muchos que saltaron la pestaña y que dijeron, no, es que eso es de corrupción, eso es de que se robó de los niños con cáncer y todo esto. No, pues sí, con un sueldo como eso, pues sí te alcanza, ¿no? Para poner agua en las quimios, ¿no? Se supone que el presidente gana por ahí de 160,000 al mes. En 10 meses, no, 100 meses, ya juntó sus 10 milloncejos, unos 4 años. No, espérame, 8 años, ¿no? Muchos años. Como unos 8 años. Pero entonces, Sí. esta plática que está teniendo Laida Sansores, que está teniendo Alito Moreno, pues la está teniendo con alguien que no es político, en un lugar privado, y lo que me llama la atención es cómo se obtiene este video. ¿Están espiando el celular de Alito Moreno? Usando las viejas mañas del PRI. Lo que pasa es que ya no somos los mismos. Sí, no, ya cambiamos. Ya tenemos otro color, nada más. Ya no somos tres. Bueno, hay que recordar que Laida Sansores es hija de un exgobernador priista y que varios años estuvo en el PRI. Qué raro, ¿en Morena? Y hablando de, no sé si has visto este programa del martes del jaguar, lo transmiten en YouTube. No, no lo he visto. No lo veas. Es una cosa hermosa porque tiene, o sea, yo jamás vería a Laida Sansores con bonitos ojos. Creo que ya nadie la ve con buenos ojos. Nadie, sí, es un personaje turbio de la política mexicana, pero en su programa es tal cual un programa de televisión, hacen escenarios, reportajes, y yo le calculaba, para hacer un programa así mínimo tienes a 10 personas trabajando ahí, y tienen sus secciones, ¿no? Esta sección, en cultura, vamos a presentar tal obra de teatro gratis para tal población. Y, o sea, esos son los cortos, ¿no? Porque tiene que durar 1 hora el programa. Y a la mayor parte se lo llevan chismes como estos. Y la cuestión es, ¿por qué tenemos a una gobernadora que le dedica un día a la semana a hacer programas de televisión y no a gobernar? Pues Pati Chapoy ha dedicado toda su vida y mira, sigue entera. Se ve que sí deja de echar el chisme. No, y tenemos a un señor en presidencia que todas las mañanas da un show de stand-up de 2 horas a 3 horas y media. Sí, dependiendo de cómo amanezca, ¿no? Sí, pone canciones, cuenta chistes, hace guías turísticas. Sí. No, sí está divertida. No, por eso me levanto tarde.
Pues bien, para finalizar, pues, Laida Sansores dice que va a mostrar unos mensajes de WhatsApp que tuvo Alito Moreno con Lorenzo Córdoba, y cuando dijo esto, pues, dio digamos, un avance, pero al final esta conversación solamente es: oye, Alito Moreno, tengo que hablar contigo. Pues ¿cuándo? Y ya, esa es toda la conversación, pero en un momento en el que Lorenzo Córdoba tiene que enfrentar a Morena para detener la reforma electoral, que salgan este tipo de cuestionamientos. Están haciendo alianza contra Morena, ¿Quién está haciendo alianza contra Morena? ¿no? El INE, ya ves que era enemigo del partido y de la presidencia. ¿Tú sí crees que se pueda comprar una elección? Directamente, ya con el efectivo en mano, pues no, ya es muy complicado. Pero todavía se usan las despensas, ¿no? Se compran los votos, no toda la elección, pero pues ya la llevas de gane, ¿no? ¿Tú crees que Andrés Manuel sí ganó la elección en el 2006? Sí, muy probablemente ya haya ganado. Sí hoy ganó con un gran margen, bueno, no hoy, hace unos años, ganó con gran margen, y los candidatos pues eran medianamente conocidos y tenían, ahora que era como el candidato más fuerte en 2006, pues seguramente pudo haber ganado o ganó, y, y se perdió entre tantas cosas, ¿no? Como se traspapelaron los votos, cualquier cosa, ¿no? Puede pasar, puede suceder. Esas viejas mañas que comentas que fueron las mismas que se hicieron cuando se buscó hacer la elección para los consejeros internos de Morena hace un mes más o menos, que hubo quema de boletas, que hubo acarreo de gente, compra de votos, amenazas de que si no votabas por tal o cual candidato se te iban a quitar los programas. Sí, pues, ¿Cómo decirlo? Democracia a la mexicana. sí, muy estilo priista. Pero también, bueno, Morena siempre ha estado, nunca ha dejado de contabilizar sus afiliados, ¿no? Cada año siempre vemos a gente, ¿no? En las calles preguntando si seguía votando por Morena. Pues Entonces, la última consulta que tuvo fue justamente que nos dio un margen de cuántas personas siguen apoyando las ideas locas del presidente, que fue la revocación de mandato. sí, justo. Pero pues sí, a pesar de eso, pues sí hubo bastante gente. Hubo más gente que en los presupuestos participativos. Eso es cierto. Entonces, ¿crees que sea necesaria una reforma electoral? No, yo creo que sería una reforma a los partidos, ¿no? No tanto electoral, sino más a los partidos. Y pues que nos dejemos de tanta politiquería, ¿no? Tanta basofia dentro de los partidos. Sí, para que ya Ya al final, no exista un partido verde que se vende al mejor postor. sí, pues un partido verde que está exiliado de la Organización de Partidos Verdes, ¿qué nos dice? Que no, ni siquiera respetan sus propios ideales, ¿no? Entonces, y hoy, pues Morena es más priista que el mismo PRI, ¿no? Entonces, también, ¿no? O sea, pues siempre se ha dicho, ¿no? Que relativamente aquí en México no hay partidos de izquierda, ¿no? Que no representan esos ¿Tú ideales. estás apoyando al partido por el medio? Pues sí, si se va por el medio, qué rico, ¿no? ¿Y qué piensas del partido por atrás? No, pues lo conocí 2 veces, pero sí voy con él. Hablando de elecciones, es que esto me encanta de este nuevo sexenio, que todo se trata de elecciones, todo se trata de consultas, todo se trata de campañas. El país se gobierna solo, déjenlo, lo que nosotros vamos a hacer son elecciones. Y estamos viendo que para las elecciones de 2024, en busca del nuevo sucesor de Cabecita de Algodón, estamos viendo una campaña de 2 años.
es decir, una tercera parte del gobierno de una administración de un gobernador, que en el caso de Claudia Sheinbaum es lo que está haciendo, dejó de gobernar para lanzarse 2 años a hacer campaña. Sí, por eso ya regresaron los conciertos al Zócalo. Cómo se disfrutan. Sí, 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 sin duda. Acá con puro chavorruco que son los que votan. Son los fieles creyentes de que la izquierda aún funciona y existe en México. Sí, 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 los que llegaron cuando surgió el PRD. Cierto. Pues bien, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, coincidieron el jueves 25 de agosto en la tercera reunión plenaria de Morena que se realizó en la Cámara de Diputados y pusieron a prueba ese aplausómetro. Se midieron, como diríamos en México, se midieron el rifle, la pusieron sobre la mesa y el que la tuviera más chica, ¿quién cree que la Iba tuviera por más las chica? despensas. Pues las corcholatas fueron vitoreadas, les gritaron, les aventaron tangas, les aventaron brasieres, nada nos faltó un Doctor doctor Simi Simi, por ¿no? ahí. ¿No les Un doctor aventaron Doctor Simi. Simi? Hubiera estado genial, con su chalequito de Sí. Morena de los Chivos de la Nación. Ajá, sí, sí, sí. Tenía que haber un Doctor Simi, ¿no? Ya están en todos lados. Creo que el único que faltó fue Marcelo Ebrard, pero creo él le asistió horas después, porque pues sí, se juntó todo el populacho de Morena y se estuvieron ahí gritando, presidente, presidente. Pues, Adán Augusto los tranquilizó porque él sabe que ya lo relegaron, que ya el tiro duro va a ser entre Sheinbaum y Marcelo. Y él dijo, jeje, espérense, faltan 2 años, como que no sé, Sí, como sí. que es muy temprano para hacer elecciones. Pero pues si quieren, yo me voy, ¿no? Yo me postulo ahí. Exacto. Ustedes Yo, lo piden, yo porque creo, Moreno es mucho de lo que diga el pueblo, ¿no? Y los eso senadores, sí me llamó la atención. ¿Tú crees que sea cierto que el pueblo va a decidir al candidato? pues una parte, ¿no? Del pueblo que representa, es decir, los diputados, El pueblo bueno, sabio, consultable y acarreable. acarreable, sí. Sí, sí, el que todavía no anda en bastón, o tal vez sí, en estas épocas. Pero ¿tú no crees que el peje le meta el dedo al siguiente candidato? O sea, que le ponga el dedazo encima. Pues no creo que le das, o sino toda la mano, va a decir tú eres el bueno, Sí como les va a quitar sucedió en Iztapalapa, ¿no? Con Juanito. con Juanito. Que Juanito también dijo que él va, que él es el único que puede detener a Andrés Manuel. Ojalá. Pero de tener en qué, se le va a atravesar a Susuru o como. Imagínate a Juanito de presidente con puros sonideros el 15 de septiembre en el Zócalo. Pues más, eso sí sería más popular, ¿Qué más del prefieres? pueblo, ¿no? ¿A Juanito? ¿A Cuauhtémoc Blanco? A ver, sácame de estas dudas, ¿Cuauhtémoc Blanco o Noroña? Te echo mentiras si te digo quién de los dos ahorita, ¿eh? No, no tengo. Pues a mi parecer, el favorito hasta el momento era Augusto López porque es compadre del presidente y es quien es más fiel al parecer a los lineamientos que ha postulado, a esta supuesta pobreza franciscana, a abrazos no balazos y a todas las frases que se le ocurren al presidente en las mañaneras, pero como que Augusto ya perdió fuerza y entonces le está echando ojitos a Claudia Sheinbaum, que es otra fiel seguidora del movimiento cuatrotero, y quien yo veo que está haciendo su mejor esfuerzo en esta campaña mediática, en yendo a eventos, posteando, ¿no? Y postea que según va a traer a BTS y saluda a todo el ARMY, que es Marcelo Ebrard. Yo creo que Marcelo Ebrard es quien va a la punta, va de puntero, pero como que al presidente aún no lo termina de convencer. Sí, aún no le echa ojitos bonitos, ¿no? Entonces dice, todavía no tiene la mirada esa que me convenza. Todavía no le hace sus tamales de chipilín. Ándale, de su no le sirve su frijol con gorgojo.
Pues al final sí fue un evento donde se midieron las fuerzas, se la sacaron, se la pusieron sobre la mesa, estuvieron ahí chuleándosela entre todos, pero al final vemos, como decías, está renaciendo un PRD mezclado con el PRI, con las viejas mañas, porque se estaban destrozando por dentro cuando se supone que siempre predicaron, siempre estuvieron proponiendo que son un grupo unido y que solamente siguen el bien del pueblo. Sí, han estado fragmentando ellos mismos y todavía lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, sería bueno ver cómo llegan, ¿no? Esa dichosa unidad, ¿no? Para la elección de 2024, que muy probablemente el próximo año veamos ya en realidad en el Estado de México, ¿no? Ese va a ser el punto clave de la elección para el 2024. Y es que también, pensando en la elección del Estado de México, pues también vemos que se pasan las leyes por el arco del triunfo y que mandan a candidatos a diestra y siniestra que solamente necesitan o que los usan para pagar favores que tienen. Ya lo vimos en el caso de Guerrero con este gobernador que fue acusado por agresión Sí, sexual. ajá. Pues estaba evidente, las denuncias estaban ahí, la gente protestando y el presidente todavía lo defendió, todavía fue el presidente de Morena a defenderlo, fueron a atacar al INE y al final, es que al final el INE no le estaba diciendo, es que tú no puedes ser candidato porque eres agresor sexual, tú no puedes ser candidato porque no me diste todos los papeles que te pido para que seas candidato. Esa era la única regla. Y ni siquiera eso pudieron cumplir. Un simple estatus de cuánto dinero te gastaste este año o cuánto dinero vas a invertir en la campaña. Si ahí, que era un caso de, ¿cómo decírtelo? Un caso de delito social, se pasaron las leyes por el arco y aún así querían aventar a su candidato. En el Estado de México están haciendo casi lo mismo al aventar a una delincuente comprobada en casos electorales que les quitó el presupuesto a sus trabajadores. ¿Y cómo la van a castigar? Dándole una gobernatura donde está claramente que se lo va a llevar. Pero es que probablemente le dijeron, no lo vuelvas a hacer porque somos incorruptibles nosotros, ¿no? Entonces, ella dijo, bueno, sí, nada, no lo vuelvo a hacer, pero vamos, ¿no? Juntos. Entonces, yo creo que ya con eso se arregla, ¿no? Sí. Porque todo es de buenas palabras. A ver, pon tu manita. Niña mala, niña mala. Así la castigaron y órale, a lo que sigue. Pues rápidamente, en una encuesta que hizo el financiero, la hizo en julio, Adán Augusto apareció con un 10% de la intención de voto, 19 puntos porcentuales debajo de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y 15 puntos porcentuales detrás del canciller Marcelo Ebrard. Claramente, Adán Augusto, que no confía en ti, que no confía en mí, que no confía en el pueblo, se está quedando muy atrás. Y son 2 años, aún falta. Podríamos tener alguna nueva sorpresa, ¿no? Ya lo dije, a lo mejor va Noroña. Sí, todavía. ¿Cómo se llama al que le están haciendo el feo? ¿En Monreal? A Monreal, a lo mejor Monreal sorprende y todo esto fue un truco para que las corcholatas recibieran los madrazos estos 2 años y de pronto Monreal va como candidato. Sí, puede ser también, lo destapan el último. Pues también cuidando, ¿no? Sus fichas, ¿no? Para no quemarse tanto, ¿no? ¿Quién sale peor? ¿Quién sale menos peor de todo esto, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Y hablando de eventos que se están usando para hacer campaña, entre las promesas de campaña que estaba proponiendo Cabecita, había una en la cual nos prometió, nos juró que iba a resolver el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y ese caso se hizo mediante la creación de, ¿cómo se llamaba este grupo de investigación? La Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, dirigida por, ay, ¿cómo se llama? No tengo el dato aquí. No me acuerdo. Ha de ser Don Justo Justicia, ¿no? Yo creo. Recuerdo que fue candidato a gobernador por el Estado de México antes de Delfina. Ay, ¿cómo se llamaba? Alejandro Encinas.
Alejandro Encinas, que fue el encargado de hacer esta nueva investigación para desechar la supuesta verdad histórica y que les costó 4 años descubrir que Murillo Karam hizo torturas y que había que castigarlo por hacer torturas. Al final del día llegó eso. Lo descubrieron, ¿no? Tarde, más vale tarde que nunca, dicen. Pero pues, como trabaja Morena, pues creo que Sí, van a subir. al final sí. Al final sí lo pueden tachar como un logro, ¿no? Porque a como hacen las cosas. Sí, justamente. Lo que sí es curioso, 4 años de supuesta investigación. Bueno, o sea, sí hubo una investigación, sí sacaron algunos pequeños datos que muchos ya sabíamos o intuíamos, datos que algunos reporteros ya lo habían logrado descubrir y que aún así, a pesar de todo eso, tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el de Andrés Manuel no mencionan la parte sucia, el verdadero origen de por qué los mataron, que es la confusión o de que ellos, los estudiantes, habían robado un autobús con cargamento que iba a Estados Unidos. A eso se les olvidó, como que, ay, eso no lo vamos a investigar, nosotros estamos investigando otra cosa, y se pusieron a investigar y sí descubren la relación que tuvo el ejército mexicano en la alteración de la zona de los hechos, donde está el basurero de Cocula. Y entonces, después de toda esta investigación de estos 4 años, justamente lo hacen 4 años después, a un mes de que se haga a unos días de que se haga el informe de gobierno de Cabecita de Algodón, después de 2 o 3 semanas casi de duros enfrentamientos en otros estados, por la evidente niveles altos de inseguridad, y que además, no sé cómo decirlo, pero al final del día están usando esta tragedia como promoción de campaña, porque no están resolviendo nada, no están aportando nada nuevo, y lo único que están haciendo es decir, ¡hey, sí cumplimos! No Pero tenemos... detuvimos a alguien, sí. Dice, pues no detenemos a los narcos, pero este güey se torturaba, ¿no? También. Ajá, sí, él es el malo. Él no mató a los estudiantes, él no los desapareció, pero él es el que va a pagar todos los platos. No sabemos dónde están los estudiantes, pero aquí atrapamos a él. Él es el que va a decir todo. Sí, a lo mejor sabe algo, ¿no? Le llegó el chisme, ¿no? Y si le llegó él, le llegó otras, ¿no? También. Dice. Ya después. Ahí Sí, después va a salir todo. Ajá. Sí, dijo el presidente, ¿no? Pues mira, lo vamos a liberar si confiesa quién le dio la orden. ¿Quién le dio la orden de que investigara? Entonces, ¿por qué en esta investigación no aparece el nombre de Peña Nieto? ¿Por dónde quedó la supuesta investigación que se estaba haciendo del enriquecimiento ilícito de Peña Nieto? Que lo echaron así como mi platillo, pero que al final ni siquiera avanzó. Cierto. No, pues a lo mejor también se traspapeló, ¿no? Sí, es que la burocracia en México. Sí, o igual fue Murillo Karam, ¿no? También él fue el que ordenó todo, ¿no? Que sí es importante, es que cada detalle es importante aquí. La detención la hacen en viernes, porque justo que hay fin de semana, los fines de semana el presidente se va de viaje, se va a comer a las fonditas, se va a jugar fútbol, va por ahí a Nayarit a visitar a alguien. Y le dan 3 días de descanso para no hablar del tema. Lo que a mí me llama la atención, sí hay conectes. Murillo Karam se sale afuera de su casa y él los estaba esperando, sentado en una silla con un chocolatito. Y les invitó unas galletas María o de animalitos, ¿no? Con su caguama banquetera y estaba diciendo, a ver llegan estos muchachos. Se me hacen conocidos, dice. Murillo Karam tiene cerca de 80 años, ya está dentro de las leyes la posibilidad de que cumpla su sentencia dentro de su casa, en caso de que se le compruebe que tiene algún delito que cumplir. Pues qué cómodo, ¿no? Qué cómodo. Exactamente, tiene 90 días nada más para confirmar algunos datos, que la Fiscalía, me parece, de la Ciudad de México, tiene que comprobar que él es quien hizo estos casos. Se le acusa de desaparición forzada, de alteración de hechos y de
obstáculos. ¡Ah! ¿Cómo te valía? eh, sí hubo, es que la primera de desaparición forzada pues no existe como tal porque él no cometió los hechos, él fue a investigar y sí podríamos decir que no cumplió con su trabajo, que no hizo lo que debía de hacer, que era más fácil hacer su trabajo en ese momento, solucionarlo en una semana, 2 semanas, atrapar a los culpables, encontrar los cuerpos y llevar a quien tenía que llevarse a la cárcel, fuera gobernador, fuera presidente municipal, fuera el fiscal de justicia del estado de Guerrero, que aventarse toda esta diatriba, toda esta invención de la verdad histórica, y nos hubiéramos ahorrado, es que no nos hubiéramos ahorrado, pero estos 8 años de lucha de los padres no hubieran estado. El presidente Peña Nieto hubiera salido y aquí está, el hecho sucedió así y aquí están los culpables y hemos hecho justicia, y se lo hubiera puesto como una bandera de logro, que justamente es lo que está haciendo Andrés Manuel, y no como un fracaso de su gobierno que al final lo arrastró. Fue el último clavo de la tumba del gobierno de Peña Nieto. Sí, pues hubo muchas movilizaciones, todo lo que terminó de su sexenio respecto a Yotzinapa. Fue No muy sé, criticado por eso. no sé si te acuerdas que nosotros fuimos a una de esas manifestaciones en la cual se comentaba que había francotiradores dentro de El Palacio Palacio Nacional, Nacional. que fue Sí, sí, en sí. uno de esos eventos quemaron la puerta de Palacio Nacional. Sí, pues es que era muy complejo, ¿no? Porque salías a manifestarte con ese miedo de que pues, fueron los policías quienes desaparecieron a estudiantes, ¿no? Lo mismo que pasó en 68, ¿no? 71. Entonces, la gente salía con esta rabia, ¿no? Porque pues era necesario mostrar el malestar, pero pues también tenías ese sentir, ¿no? De que puede pasarme, ¿no? Y mucha banda, ¿no? Durante todas esas manifestaciones, pues lo que hacían pues era trabajar redes, ¿no? De comunicación, ¿no? Para estar seguros o intentar estar más seguros, ¿no? En toda esa situación. Yo Como tengo dices, de buena ajá, fuente de alguien que estuvo dentro de Palacio Nacional ese día, de que sí efectivamente estaban francotiradores a los cuales se les dio la orden de que en el momento de que cayera la puerta, esa puerta de madera famosísima, en ese momento empezaran a disparar a lo que quisiera atravesar la puerta. Tan fuerte fue este movimiento que el gobierno de Peña Nieto tenía tanto miedo que esa era la orden. sí, ¿no? En vez de tratar de dar justicia, pues te quería llevar más, ¿no? Qué maneras de hacer las cosas, ¿no? Y es que, para finalizar este tema, de nuevo, no, los padres de los normalistas, pues dicen lo mismo. Sí atraparon a Murillo Karam, lo atraparon, pero todos sabíamos que estaba en su casa. Pero, y la verdadera pregunta es, ¿dónde están nuestros hijos? A lo largo de estos 8 años, me parece que solo se han encontrado o confirmado los restos de 2 cuerpos, y aún nos Ujú. faltarían 41 destinos de dónde quedaron. Aún falta resolver por qué algunos indicios apuntan al, ¿cómo se llama? Uno de estos, del ejército, a un batallón del ejército que estuvo involucrado, y porque algunos restos llegan hasta ese lugar. Aún faltan resolver, es que el gobernador en aquellos tiempos del estado de Guerrero no era amiguísimo, pero sí tenía comunicación con Andrés Manuel. Y Andrés Manuel lo manejó de tal manera que se la volteó y regresó, lo bateó, ¡pah! Y se la regresó a Peña Nieto. Y Peña Sí, Nieto fue el que tuvo que cargar con todo esto. sí, como responsable de todo, ¿no? Sí, Y al es, final sí hay muchas dudas, ¿no? Respecto a todo lo que pasó, ¿no? Justo leía que hubo, dentro de todos estos informes, que hubo estudiantes que alcanzaron a vivir un par de días más después del proceso de desaparición del 26, ¿no? Pero pues, igual, la duda es dónde quedaron los restos, dónde quedan los cuerpos de todos estos jóvenes, ¿no?
donde queda pues justicia, ¿no? Para los padres y madres. Y lo que hace pensar que de nuevo todo esto no es con fin de llevar justicia, sino con el fin de hacer toda una nueva campaña y decir que estamos avanzando, que vamos requete bien, fue cuando los fiscales llevan el caso y el juez los regaña de que no están llevando ni siquiera los papeles, ni la investigación, ni nada que demuestre que Murillo Karam debe de ser acusado por este motivo, pero es que eso también nos habla de la complicidad, no es complicidad, de lo complejo que es el sistema de justicia en México, donde un fiscal tiene que llevar 4,000 casos abiertos, más los que se van acumulando diariamente, y a lo mejor ahí podríamos hablar de que, pues sí, pobres fiscales, ¿no? Tienen que llevar chingos de casos, pero ¿por qué, no tenían preparado este caso? Porque se les dio la indicación 2 días antes, porque ni siquiera lo estaban llevando ellos, porque al final no hay nada por qué acusar, bueno, sí hay por qué acusar a Murillo Karam, pero no está bien sustentado. Sí, como suele pasar en todos los casos, ¿no? En México, ¿no? Terminan saliendo porque les faltan pruebas, porque lo hicieron muy a la y se va, y porque un sistema de justicia que les permite casi hacer, o más bien no les permite, se lo saltan, ¿no? Entonces, pues es el mismo caso del por qué supuestamente soltaron a esta muchachona, la novia a Rosario Robles, quien hubiera sido la primera mujer presidenta de México, según Carlos Ahumada, hace unos años, ¿no? hace unos años. Que justo como está tan extrañamente manipulado el sistema de justicia, hicieron un cambio extrañísimo, mucho mejor del que haría cualquier equipo del Cruz Azul. Entonces no saben, cambios que parecen a Moreno. Sale Rosario Robles, entra Murillo Karam. Sí. 3 años de investigación que llevó su juicio en prisión preventiva. En 3 años supuestamente no se les comprobó nada en uno de los casos de corrupción más severos que ha tenido México, que es la estafa maestra, donde estaba involucrada, donde su nombre aparecía en varios documentos, donde ella tenía un despilfarro de dinero y no se le comprobó nada en 3 años, pero se usó esta, vamos a decirlo, herramienta llamada prisión preventiva para tenerla retenida 3 años, y que fue de las primeras, vamos a decirlo, sacrificadas del gobierno de la 4T, y decir, hey, miren, se los prometimos, dijimos que íbamos a investigar a los sexenios anteriores, y aquí tenemos a Rosario Robles, vamos a te guardar un ratito, que no le dé el sol. Sí, ¿no? No sé si viste cuando salió, y es que se cometió injusticia, y yo voy a luchar por la justicia de todas las mujeres que sufren injusticia, porque esto es injusto. Sí, sí, justo con Doña Justa. Con Doña Justa, qué descaro el suyo decir que lo suyo fue injusticia y que ella estuvo en las peores condiciones. A lo mejor y sí, no, a lo mejor y no, pero qué Pues, manera, qué discurso, qué pues sí, bello. ¿no? Sí cambian las condiciones, ¿no? De vivir a tu casa enorme a vivir a 4x4, ¿no? Entonces, como, pues sí, debió ser injusto para ella, ¿no? Vivir como toda la población. Pues al final justamente se está proponiendo una reforma para quitar esta herramienta llamada la previsión preventiva, que es, pues no exclusiva de México, pero en México eres culpable hasta que demuestres que eres inocente, y hemos visto que en muchos casos roban una combi, se suben dos maleantes, ella, carnales, ya se la sabe, ¿no? Y roban la combi, estos maleantes escapan, y un presidente municipal, por quedar bien, atrapa a otro güey y lo lleva. Y dice, hey, este fue el que se robó esa combi, métanlo a la cárcel. Sí, si no fuiste tú, te hacemos firmar la declaración donde dice que sí fuiste tú. Si no fuiste tú, unos guacanazos hasta que digas que fuiste tú. Sí, sí, sí.
Que o fue así el funciona. caso del documental Presunto Culpable, que justo decían eso. El implicado estaba a 20 cuadras de donde se cometió el hecho y que no le daba el tiempo a menos que fuera flash de ir y regresar. Mira, si hay superpresidentes que no haya superhumanos. Y luego más que en México, los presidentes municipales tienen que rendir cuentas de seguridad y cuando ellos tienen que dar algún informe de gobierno o cuando se está por cerrar el año, dicen, no, oigan, ¿qué creen? Que en todo el año solo atrapamos a 10 delincuentes y prometimos que íbamos a atrapar a 1000. Salgan a las calles y atrapen a los que nos faltan. No, 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 porque eso está mal, ¿no? Hacer justicia por propia mano, porque ellos sí los encierran, ¿no? ¿No? Si te quiebras al asaltante, no, tú sí vas para adentro, hermano. Exacto, y entonces esta prisión preventiva pues te hace estar dentro del bote y que tú ya estés cumpliendo una justicia cuando no se te ha determinado cuánto tiempo vas a estar dentro del bote. Sí, Que sí, justo por eso Canallín, cuando lo citaron, dijo, no, con permiso, yo me voy, ¡pum! Fuga. sí, fue tantitas, ¿para qué las quiero? Porque él sabía que si llegaba, hey, tú pásale, pásale mi hermano, ya tenemos tu cuarto. Aplicó la de correr al metro, ya se la sabía. A tu consideración, ¿crees que es necesario que se elimine la prisión preventiva? Pues, más bien es que hay como hay fallas en el sistema, pues de nada serviría que se elimine, ¿no? La prisión preventiva, ¿no? Porque de todos modos vamos a tener inocentes declarados culpables, culpables declarados inocentes, ¿no? Porque no se hace un trabajo realmente, ¿no? Buscando Exacto. hacer justicia. Yo estaba pensando que en un caso como México, en cuanto a ti te digan, oye, te acusaron por violación, preséntate mañana a las 12. Nunca se va a presentar, se va a echar a correr y nunca lo van a agarrar. Sea culpable o no, ese muchacho ya se les escapó. En un caso como México, posiblemente funciona, pero lo más interesante de todo eso es que muchos cuatroteros, mucha gente de Morena, principalmente el presidente, están diciendo que no, que la prisión preventiva se queda, porque al final lo están usando como herramienta, que ya vimos que muchas veces utilizan todo el aparato de justicia para hacer algún movimiento político, como es el caso de Murillo Karam, como es el caso de Rosario Robles, y como es posiblemente el caso de Anaya. O sea, esta Sí, prisión preventiva al final la están usando como una herramienta para presumir que están haciendo justicia. sí, justicia por 3 años. Pues era lo que quería hacer el presidente en el gobierno, ¿no? 3 años. Sí, pues ya se quería ir a descansar a la chingada, ¿no? Pues bien, me alegra que de nuevo hayamos tenido invitados, aunque haya sido a la distancia. Y quiero agradecer, Edgar, por habernos acompañado. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, bebé, ya, todo chido. Hace mucho que no hablaba de política, pero me sirvió bien escuchar las noticias el día de hoy, a las 7 de la mañana. ¿Qué escuchas regularmente a las 7 de la mañana? Eh, ¿Música o no? Cuando escucho las noticias le pongo a Limer, me gusta, Oh, qué bonito. sí. Para concluir, ¿tú crees que al final de todo este relajo, porque como hemos visto en México, el tema de Murillo Karam en 2 semanas se va a morir, a todos se nos va a olvidar, ya pasó una semana, no tenemos justicia, no sabemos dónde están los estudiantes? ¿Crees que algún día se logre resolver casos de injusticia como este? Pues no creo. Más bien, o tal vez están resueltos, pero no se dispone, ¿no? A dar la información, ¿no? Correcta, ¿no? Lo mismo pasó con el 68, ¿no? Si tiene información y se supone que se iba a desclasificar alguna parte, pero pues no ha sido todo, ¿no? Cierto. Entonces, en algún momento también nos van a decir, van a usar esta situación, lamentablemente, ¿no? Y si no, pues la van a seguir utilizando para decir que se está haciendo justicia, que se está trabajando en la búsqueda de resolver eh, situaciones como esta. Pero pues se debería más bien evitar que estas situaciones sigan pasando.
¿Tú estás feliz con la ejecución de abrazos no balazos? Depende de quién abraces, ¿no? Eso es, pues, sería lo importante, ¿no? ¿Mm? Abrazar a la justicia. Pues bien, les dejamos toda la información, como ya saben, en la caja de descripción. Te agradezco, Edgar, por habernos acompañado. Si quieren satisfacer sus deseos fetichistas, lo pueden hacer en Twitter e Instagram, en @Adrián2Don, @Adrián2Don. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, si quieren seguirme en Insta, como edtemoc, con doble D. En OnlyFans, ¿cómo te encuentran? Eh, Todavía no lo tengo, apenas estoy checando la plataforma a ver si me conviene. Y en X videos. Mm, este, Busquen la goleada de América contra el Cruz Azul y tal vez aparezco ahí. Pues bien, te agradezco. Nos vemos en la siguiente. Sale, nos vemos. Besitos en el yoyopo.